Bien, pues un día más en Triana y en las tertulias de Ricardo Miño. Ricardo, buenos días. Buenos días, don Carlos, ¿qué tal? Me alegro de saludarlo mucho. Yo también, hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, las Navidades, ya saben. Mucho trabajo, habéis hecho algunas actuaciones en conjunto, habéis sido nombrado comendador también de la guitarra en la Catedral de Sevilla. Bueno, muchas cosas han pasado, ¿no? Bueno, ha habido varias cosas, pero muy interesantes, ¿no? Porque hicimos una misa flamenca que hacía 40 años que no se hacía En San Jacinto. en San Jacinto. Y muy bien, fue una colaboración que hicimos ahí para Ayudar un poco a restaurar aquello. al cura, al párroco exactamente de San Jacinto, para quiere arreglar el retablo del altar mayor. Y Es decir, muy bien, estuvo lleno. de gente y los artistas fue muy interesante. Estuvo Jesús Heredia, estuvo Machuca, estuvo Antonio Gámez, estuvo Segundo Falcón, Esperanza Fernández, Pepa Monte, y el maestro Manolo Marín también, que bailaron Gualberto. Sí, señor. Sí, señor. Y el Gigi de Triana, que tocó el tambor de Rocío, que al final bailaron una sevillana, ¿no? Estuvo bastante bien, ¿no? Hay que comunicar a todos los espectadores que esto ha sido totalmente altruista. Ninguno de los artistas que han participado en este gran evento ha sido todo en una acción de querer colaborar con el cura de la iglesia, bueno, el fraile de los dominicos, para que se lleve a cabo ese retablo. Pues el párroco nos lo pidió, que si podíamos echarle una mano para arreglar el retablo del altar mayor, que es del siglo XVI, creo yo, o antes, una cosa. Y entonces pues necesita dinero, ¿no? Ya se han hecho algunas cosas más, ¿no? Allí, ¿no? Y entonces estaba tan contento que me dijo dice, Ricardo, aquí tiene la iglesia para lo que la necesite. O sea, si quería hacer otro acto, podía hacer lo que queréis en la iglesia y tocar en una iglesia un gustazo, ¿no? Con una rebe natural, que eso ya es. La verdad es que fue muy bonito, fue todo. Ahí en primer plano, delante del atrio del mismo altar mayor, tú y Antonio Gámez tocando en esas soleares que fueron preciosas. Después el baile de Manolo Marín, que se vino arriba, como siempre. Manolo parece que lo sacamos un poco, se estiró y bailó con Pepa Monte, bueno, una sevillana realmente apoteósica, parece que estaba debutando. Y lo de la iglesia de la catedral pues fue también. Además, yo no quise invitar a nadie porque un día 28, el día de los Santos Inocentes, se presta. Al que tú se lo digas, dice, es un queo, ya está quedando conmigo, para que yo vaya a la catedral. Y no, pues la catedral que nos la abrieron a nosotros expresamente, ¿no? Hicimos una misa también en la capilla de la Antigua, la Virgen de la Antigua. De la Virgen de la Antigua. Y entonces me han nombrado comendador de la guitarra. De la guitarra para el mundo de los Santos Inocentes. Sí. Y eso suena queo, ¿no? No, pues es verdad, y además están una serie de muchas élites de aquí de Sevilla, hay notarios, médicos, abogados, arquitectos, gente de. Y queríamos tener también dentro de esta de COSI, que se llama así, la Hermandad de los Caballeros de Santo Inocente, también los artistas que participasen como algo más dentro de nuestra sociedad, porque sin ellos no habría sociedad. Ricardo, haciendo punto y aparte, ¿quién tenemos como invitado hoy? Hombre, ahí tenemos una persona muy válida en el flamenco, porque es un guitarrista, el hijo de mi buen amigo Curro Fernández y Pepa, ya desaparecida, ¿no? Y hermano de Esperanza Fernández. Y él tiene muchas inquietudes, ¿no? Porque toca la guitarra, empezó siempre tocando, pero él siempre le ha gustado cantar también, ¿no? Y entonces ha hecho un trabajo nuevo que ya él no lo va a comentar su trabajo y es donde quiere enfocarlo y donde él. Oye, es curioso, Ricardo, perdón que interrumpa, que el padre lo que le gusta es el baile. Y canta. Es que Curro Fernández empezó de bailado, ¿no? Porque yo recuerdo que estaba en sesión femenina y yo estaba en educación y descanso, ¿no? Y entonces pues nos veíamos, ¿no? Y ya él bailaba, pero siempre ha cantado también, ¿no? Sí, pero la patadita no se puede olvidar, le ha costado siempre. Muy completo, ¿no? Bueno, pues nos vamos directamente al plano ya del artista. Vamos plano y estamos viendo al invitado. Háblanos un poco de él. Paco, que he hecho una tertulia. Y por aquí han pasado infinidad de artistas, no solamente flamencos, sino toreros, escritores, periodistas, guitarristas. Y entonces encuéntrate como en tu casa, ya que estás tan cerca de tu casa, porque sé que vive aquí al lado, pues sí, en la calle Alfarería. Y bueno, y cuéntanos lo que te dé la gana y cómo tú lo sientas. Bueno, pues en primer lugar, buenos días, muchísimas gracias, tío Ricardo. Sabes que te quiero con locura, que te tengo un respeto como artista, como guitarrista, y soy como de la familia. Sabes que a Pepa la admiro una barbaridad y al niño pues no te digo nada, pedazo de músico.
y la verdad que estoy muy contento de estar en esta tertulia con mucha categoría, porque lo estáis haciendo bastante bien, sé que tenéis bastante visitas y aquí estoy para lo que digáis y hacerme las preguntas que queráis. Y bueno, pues que estoy encantado, que muchas gracias por invitarme. Bueno, pues si me lo permite, Ricardo, vamos a abrir un poco la tertulia. Hemos pasado la gran pandemia, los artistas han estado a la baja, como todas las empresas, ellos son su propia empresa, lo han pasado muy mal, porque ellos viven el del día a día, como los toreros. Entonces, esto si no guardas, no tienes para el futuro, ¿no? Y cuando hay un paro de casi un año, se ha repercutido mucho. Ya empezáis a arrancar ya a principios de este año 2022 y estamos llegando a 2023. ¿Qué habéis hecho vosotros? Bueno, pues lleva toda la razón. La verdad que en general en todos los campos lo hemos pasado mal. Esto nos ha cogido de imprevisto a todos los artistas y al mundo en general. Pero bueno, pues yo creo que los artistas tenemos una capacidad de reinventarnos y yo creo que el que pasa fatiga es el que tiene algo que contar, ¿no? Y yo creo que la pandemia, viéndolo en positivo, es lo que decía antes. Hay que pasar fatiga para contar algo y a mí pues realmente cuando llegó este contratiempo, pues la verdad que pues dije, bueno, pues tendremos que aprender a aceptarlo, y lo que hice es matarme a estudiar. Me levantaba por la mañana, estudiar y estar preparado para poder hacer proyectos nuevos y bueno, pues efectivamente, pues gracias a Dios, pues yo llevo 7 años afortunadamente yendo a Miami con una empresa Siempre Flamenco, con Paco Fonta y Celia Fonta, que confiaron en mí hace 7 años. Y bueno, cuando llegó la pandemia, pues evidentemente pues se suspendió todo, retomamos y hace 2 meses que vine de Miami. La gira se ha extendido a California con el señor Eddie Díaz. Y bueno, pues la verdad que estoy muy contento. Cuando llegué de Miami, pues con Pedro Sierra, mi gran compañero, gran guitarrista, pues me dijo, mira Paco, tu disco estaba descatalogado ya, vamos a intentar, porque yo le propuse a él de que hiciéramos, yo tengo material nuevo, ¿no? Pero él me dijo a mí que antes de que saliera el material nuevo, dice, ¿por qué no remasterizamos tu disco y limpiamos y luego pues vamos a retomar tus nuevas cosas que tienes, ¿no? Entonces yo lo vi factible y vi que era una opción bastante buena, porque yo creo que mi disco cuando salió, creo que la gente no lo pudo digerir bien, ¿no? Y yo creo que ahora yo estoy muy contento porque la nueva tecnología de hoy nos permite que, tanto como en sonido, como en muchos recursos que tenemos hoy en día, gracias a la tecnología, pues me ha permitido que el disco suene totalmente con una limpieza y una... O sea, yo estoy muy, muy contento porque el disco se llama Salud y Libertad. Antes se llama Sastipentali, en el argot del pueblo gitano. Afortunadamente sabéis que yo soy gitano y orgulloso que estoy de mi cultura. Y bueno, pero la gente no entendía bien el calificativo de Sastipentali en el argot del léxico caló, ¿no? Y entonces pues decidimos que se llamara en castellano, ¿no? Y además una palabra, un calificativo muy bonito, ¿no? Que mejor decir que salud y libertad. Sí. Y el disco pues se ha hecho... Además es muy gitano, yo creo que esa frase es muy gitana, ¿no? Salud y libertad, bueno, siempre en la bohemia, de lo que es la etnia gitana, siempre han buscado la libertad, siempre han estado perseguidos detrás de ellos y sin embargo ellos han vivido a las estrellas, ¿no? Había un programa de flamenco que lo hacía Miguel Acal y siempre... Wow, sí, hombre, de los grandes. Salud y libertad. Sí. Salud y libertad. Ah, sí, pues no lo sabía. Sí, sí. Fíjate que mi papá... En la voz del Guadalquivir, en la voz del Guadalquivir. Que se despedía siempre con esa palabra. Sí, sí. Pues no lo sabía, con cuánto me alegro, Ricardo, sí, sí. De verdad. ¿Y tú sabes otra persona que se despedía con salud y libertad? La Tere Peña. Ah, pues fíjate, familia mía, ¿no? Tere Peña, ¿no? Sí, hermana de Lebría. Y otro, Manuel Gerena, otro. Esa palabra es muy... Pues me alegra de saberlo porque me pongo más contento porque fíjate, ¿no? Es una palabra que significa mucho, ¿no? Pero por lo que estáis hablando,
y porque qué mejor que pedir salud y libertad, ¿no? Pero en disco yo no he escuchado ningún disco que, vamos, por lo menos, yo, me ha llegado a mi... Sí, como título no, no sé si es el primero que hay como título de... Bueno, Paco, ¿y ha aportado algo nuevo en lo que ya tenía, como he dicho, que ha remasterizado? Claro, ¿Ha aportado, no? claro que sí, porque mira... Ha metido cosas nuevas en lo que ya existía. Claro, mira, lo que ya existía hemos metido guitarras nuevas. Pues claro, evidentemente yo de aquella época yo he cambiado mi forma de tocar. ¿Tú tenías las pistas? Todas. Afortunadamente, Taqueto, que fue nuestro director de OFS, el cual le agradezco en su momento 2015, que apostó por mí y se gastó una pasta increíble, que en aquella época, tú sabes, tío Ricardo, Yo recuerdo algo. que las casas discográficas, pues gracias a las discográficas, pues los artistas pues teníamos esa ilusión y ese, digamos, esa oportunidad de que nos daban las discográficas y trataban bien al artista. Y nosotros, hoy en día la mayoría de las producciones no las estamos haciendo nosotros, porque esta producción la he pagado yo. O sea, esta producción la he pagado yo. Es que el disco ahora mismo... O sea, y en aquella época Taqueto me puso a mí 5 millones de pesetas en la mano. Toma, Paquito, en aquella época siempre dice Paquito, y vosotros también. Sí. Paquito, aquí tienes tus 5 millones de pesetas, y yo pues contraté mis músicos, horas de estudio, diseño, todo. Pero, ¿qué pasa? Ahora, pues afortunadamente, pues Taqueto, pues quebró su compañía, como muchas compañías que han quebrado en España y en el mundo. Y pues Taqueto me devolvió mi 50% que yo le cedí por el editorial. Yo me quedé con el 100% y le pedí el favor que, claro, como él iba a cerrar su discográfica, que iba a hacer con esas pistas, pues entonces el máster me lo dio. Yo se lo di a Pedro Sierra. Y bueno, pues tenemos guitarras nuevas, voces nuevas. Tenemos una colaboración de Rafael Dutrera, un pedazo de cantador que nos ha hecho La Tarara, de Federico García Lorca, que hacemos un mano a mano a los dos. Y luego Una Alegría, que se llama Sasti Pentali, que es la de Salud y Libertad, que hace 2 letras con potitos mano a mano, que quita la tapaera del sentido, tío Ricardo, de verdad, no se puede cantar mejor, de verdad. Y ahí tú tocas, ¿no? Claro, ellos tocan la guitarra y ellos participan cantando, ¿no? Y luego hay otros temas que están de guitarra, por ejemplo, una bulería que se la dedico a mi madre, mamajita mía de mi corazón, que para mí no va a desaparecer, porque dice que si recuerdas a la persona desaparecida, nunca desaparece, y para mí mi madre nunca va a desaparecer en la vida, siempre la tengo en mi mente. Es más, me he vuelto a venir a Triana, aquí a Alfarería, y cada vez que me asomo, que es el piso de mi hija, y cada vez que me asomo veo a Antillanos Campos, y yo todos los días, mamá, buenos días, y cómo está, y hablo con ella. La gente dirá que yo estoy loco, pero es mi actitud y es lo que yo siento. Mi madre para mí siempre estará viva y en mi mente y en mi corazón. Eso es. Entonces pues a ella le dedico un tema que se llama... Yo me reía mucho con ella. Sí, una persona muy simpática y madre de verdad. Y además quiero decir una cosa muy importante. Mira, Ricardo, que tú me conoces desde que prácticamente yo nací. Yo entiendo que mi padre nos ha dado a nosotros, a mi hermano José Manuel y mi hermano Esperanza, nos ha dado la profesión, porque mi padre es un pedazo de artista y se ha codeado en la élite del arte y de lo mejor, ¿no? De lo mejor, ¿no? Y yo sé que mi padre a nosotros nos ha dado la profesión, eso innegable, eso es, porque mi padre nos ha enseñado a nosotros hasta a saludar, porque nosotros, yo recuerdo que en aquella época cuando él hizo La Familia Fernández con José Antonio Pulpón, nosotros nos presentamos en el Álvarez Quintero y yo tenía 12 años, tío Ricardo, 12 años, y mi hermano La Esperanza 13 y Joselito 10. Y aquello, cuando Pulpón vio aquello, dijo, querido, los niños son unos fenómenos. Entonces mi padre tiene bastante capacidad como para que nos vio tan profesionales. Nosotros éramos unos niños en aquella época, entonces no cualquier niño en aquella época podía estar, o sea, más adelante él formó La Familia Fernández y nosotros empezamos a hacer festivales. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos festivales en aquella época, un cartel que estaba Turronero, Juan Villar, Camarón, bueno, yo qué sé, eran las figuras de aquella época. En los 80. Que aquello, o sea, nosotros no le damos la importancia, yo le doy... Digiriéndolo ahora, yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que nosotros tan pequeños podíamos tener esa responsabilidad? Pero era porque mi padre nos vio una preparación y nos preparó, absolutamente nos preparó
Yo me acuerdo que mi padre, si nosotros saludábamos malamente, nos llamaba con dos miradas que mis manos hasta se meaban los pantalones. Es que lo que pasa es una cosa, porque, claro, es que Curro, su padre, es una persona de teatro. Claro. Que conoce el teatro, ¿no? Viajó mucho con Manuela Vargas. Efectivamente. Y Macaya ahora, por supuesto, ¿no? Y entonces conocía el teatro y entonces, pues claro, sabía la responsabilidad y la puesta en escena. Darle a ustedes lo mejor y enfocarlo dentro de una carrera que esto exactamente. Esto no era una fiesta, exactamente. El teatro y la fiesta es una fiesta, ¿no? Claro. Y entonces, pues claro, eso lo hacen la gente que está acostumbrada al teatro, que saben de luces, que saben de escenografía, que saben de eso. Y además es que para estar en un festival de esas características había que estar preparado, porque hoy en día con perdón, con todo mi respeto, hoy cualquiera se sube en un escenario o cualquiera graba un disco, pero en aquella época no, en aquella época tendría que estar preparado, si no, tenía un sentido de la vergüenza, de la responsabilidad y sin perder el hilo. Y le daban un teatro, y le daban un teatro a una persona que tenía una media carrera hecha, no le daban a cualquiera, por lo menos que tuviera esencia, que tuviera un poco de clase, que tuviera que vale para que esté en un teatro solo, ¿no? Hoy en día ha cambiado mucho lo que claro. Pero que mi padre, si no hubiera visto teatro a cualquiera. Si mi padre no lo hubiera visto preparado, vamos, es que no hubiera subido en un escenario, porque mi padre tiene vergüenza y un pedazo de profesional, aunque se lo hubiera dicho Pulpón, porque Pulpón también tenía una visión y veía una persona y decía, estos niños valen, y nos llevó a la élite. Pero ¿qué pasa con esto? Mi padre nos enseñó la profesión, pero es que mi madre nos enseñó la flamencura, la gitanería, porque tío Ricardo, yo me acuerdo cuando yo llevaba al colegio, mi madre nos llevaba al colegio de la mano, que es la que abrigaba con nosotros. Y cuando yo volvía del colegio, mi madre, yo me la encontraba cantando ay, mamadita, comprando un paradero y cositas de Lebrija y esto. Y a mí siempre ese ritmo y esa cosa. Estaba nato en la casa. Yo es que yo eso siempre lo he llevado a gala. Y yo, cada vez que yo hago una letra, yo siempre me acuerdo de mi madre, de las cosas de Lebrija, de las cosas que hacía ella, por Dios. Me acuerdo cuando vivía ahí por allí para el parque, Felipe II. Felipe II, efectivamente. Estaba ahí en el colegio todavía. En el colegio. Eso sí que mi padre, le tengo que dar así, y a mi madre más, que fue la que pregó con nosotros. Y yo allí con el Vicente. Sí. Con el Vicente y íbamos a buscar a tu padre, ¿no? Porque yo a tu padre lo conocía de... Bueno, yo conocí a tu padre con un isocarro, fíjate, repartiendo búcaros de Concha, de aquí del Teja de Concha. Claro, yo me acuerdo cuando nosotros nos venimos a Antillanos Campos, existía todavía lo de... Y yo hice un cántaro ahí en Casa Concha. Bueno, pues tu padre muy joven, no estaba casado ni nada, ¿no? Él trabajaba allí. Y con un isocarro. Y yo estaba... yo trabajé en una tienda una temporada antes de empezar a tocar la guitarra, pero vamos, un poco tiempo. Qué bonito. Y en Deportes Z. Oh, qué arte. En la avenida José Antonio, y ahí iba, el correspondente iba a una calle de la avenida José Antonio, Federico Sánchez Bedoya. Sí, donde estaba la seguridad social de aquel tiempo. Exactamente, ahí no sé lo que quería, si la soltaba búcaro o cántaro, lo llevaba el isocarro y la parte de atrás una malla muy grande, llena de paja, mucho búcaro. Para que no se rompiera, claro. Y yo estaba ahí en la puerta limpiando los cristales, que me mandaban a limpiar los cristales, cristaleras, el escaparate, un frío en las manos, y le decía yo, Curro. Increíble. Esto es lo mío, ¿eh? Pero además, tío Ricardo, yo me voy a Barcelona la semana que viene. Pero él ha hecho muchas cosas, es que él empezó, es que la historia de mi padre es muy bonita, que nosotros estamos intentando de hacerle un cortometraje a mi padre porque es muy interesante. Yo tengo toda su biografía escrita por él y mi padre empezó cuando tenía 7 o 8 años de carpintero enderezando puntillas. Enfrente en la pañoleta, enfrente. Parece mentira eso, ¿eh? Luego, mi padre fue deportista, mi padre hacía gimnasia y mi padre estaba cuadrado. El Bembare. El Bembare. Mi padre jugaba al fútbol, quitaba las tableras de ese tío, el Bembare, por un jugador que vino aquí. Luego, mi padre estuvo en el garaje Torre del Oro trabajando, limpiando coches. Ya bailaba ya. Ya bailaba ahí. Y luego conoció a mi madre, es que la historia es preciosa, mi madre trabajaba con don Manuel Suárez Perdiguero, que fue el padrino mío y de mi del médico sevillano. El fundador del Macalena. Sí. Sí, señor.
Don Manuel Suárez Perdiguero, que iba a la aerolínea a recogernos. Antonio se llamaba, que era su chofer, y venía a recogernos a mí y a mi hermana en un pedazo de carro. un 2 de arte, fíjate que aerolínea, aquello no vea, un pedazo de carro que estaba por ahí en aquella época, nos cogía Antonio, nos montaba a mí y a mi hermana y nos llevaba Doña Ketty, se llamaba su mujer, creo. Doña Ketty. Y vea, y pasábamos toda la tarde allí, merendábamos, comíamos y luego, pum, nos llevaba a la casa aerolínea otra vez. Y mi padre, fíjate tú, qué cosa más curiosa. Mi madre trabajaba de servicio con don Manuel Suárez Perdiguero y ahora mi padre cantando por Sigrilla, lavando coche. Y mi madre, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y yo. Y cuando lo vi, qué morena más guapa, qué pierna más guapa. Y ahí se enamoraron, se casaron, se fueron a Barcelona y mi padre se fue trabajando en los albañiles. En los albañiles, con mi tío Manolo. Y allí había un guitarrista que mi padre le dije a un amigo, mira, cuando llegue a Barcelona, llégate a esta dirección y vete a ver si me acuerdo. Puede ser Risqueto, un guitarrista que vivía en Tomares. Y cuando llega mi padre, que se instaló en Playa de Aro, con mi madre, que se fueron a Playa de Oro, él de camarero, y ella sirviendo para las camas y en el hotel. Y ahora, bueno, un día de descanso, fueron a ver a Risqueto y le dice, uy, qué cara más flamenca, tú tienes que saber cantar, ¿no? Y le dice mi padre, no, Cantillón, cántame un poquito. Y por lo visto, cuando empezó a cantar, le dice, tú te vas a venir conmigo. Y creo que se fue o con Luisillo o con Tomás de Madrid, puede ser. Uno de ellos, no lo recuerdo muy bien. Y se fue de gira a Francia 3 o 4 meses. Mi madre dice, vea, coge las cosas en aquella época, de estar trabajando de camarero y de albañil, ganando un dineral. Mi madre se fue para Sevilla, le mandó dinero, compró un piso en el Tío de Línea, a través de Manuel Suárez Perdiguero. Y su vida, fíjate tú, la vida de mi padre es preciosa para contarla. Nació en Triana, bueno, la familia está en calle Fabié. En la calle Fabié, pero luego siempre ha estado muy vinculado a Pañoleta, ¿no? Sí, porque tú date cuenta que en la época cuando echaron los gitanos, que eso es una época maldita para gitanos y no gitanos. Gitanos y no gitanos, pero la mayoría fueron gitanos, ¿no? Bueno, los corrales, fue la especulación de los corrales. Entonces mi abuela, la ciega de Triana, y su tía, que tenía mucho dinerito, que fue Rosario Vega, la buñolera del rey Alfonso XIII. Yo tengo una obra escrita que en breve creo que saldrá, ya os lo contaré más extenso cuando lo tenga mejor montado. Entonces pues cogió a mi padre y no estaba, creo que estaba mi tía Carmela y mi tía Rocío, fueron los que nacieron aquí. Luego el Manolo y el Coqui, creo que en Pañoleta. Entonces los cogió, tenían dinerito, y dice, mis niños no pasan fatiga, los voy a llevar polígano o a las corchuelas, que lo llevaron a los flamencos. ¿Fue tu abuelo? Bueno, la madre de mi abuelo. ¿Su bisabuela? La madre de mi abuelo. Es que el abuelo era una Rocío. Rocío. El abuelo era una persona. Hombre, mi abuelo trabajaba en el centro farmacéutico, en el Barranco. Sí, bueno, pero estaba muy vinculado a una familia de gitanos de Triana, pero. Hombre, hermano de gitanos de Triana. Primo hermano de Triana. Y claro, mi abuela, su madre compró una casa en Pañoleta y allí se instalaron hasta el final de los días Yo me acuerdo de tu abuelo de venir a mi casa. Porque en mi casa vivía Pacorro, que era el hermano de Gitanillo Triana, Pacorro, que era el único teléfono que había en Triana. Lo tenía siempre. Sí, 1 hora de mora, dentro de 3 horas. Él se dedicaba a los gallos ya de mayor, fue apoderado de Paco Camino. Fíjate. Hermano mayor de Gitanillo Triana, Pacorro. Vivía frente mía. Además, Gitanillo dice que bailaba muy bien, muy elegante. Se pegaba su pata y muy elegante, ¿no? Y recuerdo yo a tu padre de haber venido allí en busca de Pacorro. Porque yo vivía abajo y Pacorro vivía arriba. Yo hice una gira con el Curro, nos contrató Manuela Vargas, y venía el guitarrista Paco de Lucía, fíjate. Pedrito Sevilla y yo. Y de cantado Fosforito, Mairena, Turronero, cualquiera. Enrique el Cojo. Vaya tenda. Enrique el Cojo, el Tony el Pelado. El Mimbre tenía también. El Mimbre, Ferio Lodoña. En la época de oro del flamenco. En esa época, y yo vivíamos juntos, en la misma habitación, tu padre y yo. Y cuando nos levantábamos por la mañana, vacilábamos delante del espejo y quién estaba más fuerte. Cuando hacía así, el Mare, estaba cuadrado. La espalda, ¿no? Y ahora llegaba Paco, ¿no? Y decía, yo estoy más fuerte que tú. Empezábamos a coger aire, estaba más fuerte, ¿no?
¿Y qué compañerismo teníais, verdad, Ricardo? ¿Cómo ha cambiado el mundo hasta los compañeros, verdad? Claro, socialmente ha cambiado. Os admiro de verdad porque yo te veo con mi padre, que se veis y se adoráis, y yo veo la época de vosotros, los compañeros. No es que ahora, verás tú. Ha cambiado el mundo, no solamente el flamenco, sino la sociedad. La sociedad, socialmente ha cambiado mucho. Ha cambiado todo, y al cambiar todo cambia también. Pero antes salía de los tablados y se iba a ir a tomar una copita, ahora sale de un tablado y cada uno para su casa, no hay comunicación, oye, vente para la casa. Yo recuerdo que Ricardo nos visitaba en la casa, nosotros visitábamos su casa. Sí, yo me parece que las navidades, yo me acuerdo que había una comunicación y un compañerismo muy bonito, Ricardo, pero es que eso hoy se ha perdido. Y eso repercute tanto al tocar el instrumento, al cantar y a bailar. Al que le repercuta. O sea, exactamente, al que le repercuta, valga la redundancia. De todas maneras, perdón que interrumpa, de forma genérica, el mundo de la etnia gitana es muy respetuoso, es decir, en sus cánones son respetuosos con sus padres, hay un patriarcado y un matriarcado, y aquí no se sale nadie de las líneas. O sea, me refiero que hablamos mucho de los paños, de lo que es nuestra cultura, nuestra educación, pero ellos tienen una educación férrea, es decir, ahí no hay pasamos el tío. El padre dice una cosa y se hace, la madre dice una cosa y se hace, ¿no? Y después, entre los artistas, el gran respeto por ser profesionales. Esto es como si está al lado de Martínez Montañé, o al lado de Benlliure, o al lado de Castillo Latudí, está con lo mejor, ¿no? Los que nos hemos criado con buena tinta, sí, porque mira, mi abuelo Quintín, que Ricardo conocía, el padre de mi madre, de pequeñito me lo decía él muy bien. Paquito, hijo, antes que gitano, persona. Sí, lo escucho muchas veces. Y nosotros yo nunca en mi vida he tenido la palabra el payo en la boca. Jamás en mi vida. O sea, yo siempre he respetado a la persona. Y evidentemente él me decía a mí, y luego siéntete orgulloso de ser gitano. Claro que sí. Y mantiene tus costumbres y lo que yo te he enseñado y lo que te va a enseñar tu padre y tu madre. Y mi padre, por ejemplo, antes de ser nosotros artistas, nos dijo, tú quieres ser artista, ¿no? Pero tú vas a ir al colegio. Y yo terminé mi 7º de GB pasando a 8º. Y yo le dije a mi padre, llorando ya, papá, yo quiero ser artista, yo no quiero ir más al colegio, porque a mí lo que me gustaba era la guitarra y ser artista. Entonces mi padre, bueno, pues vale, pero prepárate, no te vayas a creer que esto es freír un huevo, que esto es una profesión muy larga, que esto es como una carrera de un médico o la carrera que está haciendo mi hija. Interminable. Y encima es interminable, porque por ejemplo la carrera de piano son 12 años. Mi hija hace una carrera ahora de finanzas y contabilidad que le quedan 3 asignaturas, que le está pasando fatal mi niña de mi corazón, pero me la va a sacar, ¿vale? Y son 5 años de carrera. Pero la carrera de un artista, de un guitarrista, ¿cuándo se termina eso? Eterna, nunca. ¿Cuándo? Igual que los médicos, nunca. Es que no es que se termine, vamos a ver. Es que hay una cosa ahí que dice... la guitarra no se termina nunca de aprender, ni se termina de aprender en la vida, ¿no? En la vida. Porque siempre hay cosas nuevas, siempre aquí cualquiera te sorprende con algo que tú no lo has vivido nunca. Y la guitarra, tú puedes tener la carrera de guitarra terminada, llevar 30 años tocando la guitarra, 40, 50, pero siempre habrá música que no la hayas tocado nunca. Claro que sí. Entonces está ahí, por eso es interminable. El piano igual, tú terminas tu carrera de piano para poder leer bien, ¿no? Para poder interpretar bien, pero después habrá música que... Claro, mira, a mí me ha pasado eso, tío Ricardo. Mira, yo desde que conocí la música brasileña Antonio Carlos Tom Jobim, que yo no tenía ni idea, y ahora escuchando a Bach, a Juan Sebastián Bach, yo estoy ahora muy compenetrado con esto, porque yo ahora, pues en el material nuevo que estoy haciendo, que ya tengo 5 temas terminados, que será en breve mi próximo disco, yo le estoy haciendo un homenaje a Antonio Carlos Tom Jobim, una bulería de samba do aviao, que yo jamás en mi vida yo pensaba que yo podía, siendo yo flamenco y como yo y mi educación de flamenco, pero yo he visto ahí un campo, porque yo en realidad, vale, yo soy flamenco, pero yo en realidad yo soy músico. A mí me gusta la música del mundo. Y yo escucho a Juan Sebastián Bach, el preludio que tiene, y lo he metido por soleá. Y es que está clavado. Es que está clavado. Y entonces eso a mí me abre la mente. Mis dimensiones son otras. Ahora mismo la guitarra flamenca, bueno, ya lleva tiempo ya, ¿no? No está como cuando yo empecé, por ejemplo, ¿no? Cuando yo empecé a tocar la guitarra, lo que se estilaba era hacer muchas facetas de otra gente que eran famosos, como mi maestro, el niño Ricardo, Sabica. Claro. Y si tú salías un poquito de eso, te decían, ¿ya no eres flamenco? Eso no es así. Claro. Y hoy en día un guitarrista
pues puede tocar seguro que dentro de su repertorio, estamos hablando de flamenco, Claro. hace 2 o 3 toques de flamenco y luego después puede poner un tema mezclado en bossa, otro tema mezclado en no sé cuánto, otro tema mezclado, o sea que un guitarrista de flamenco ¿Es diverso o no? ya es un músico. Claro, un músico, yo lo considero un músico. Ya es un músico, y entonces respetando nuestra cultura de flamenco, evidentemente. aunque ¿no? vengamos del flamenco, pero ya tiene otras opciones, ¿no? A poder decir, oye, que yo toco flamenco, pero que también toco esto, ¿eh? Totalmente. Entonces en un concierto de flamenco, pues tú te puedes encontrar pues todo esto que yo estoy comentando. Pero yendo al meollo de lo que estamos hablando, el gitano en Triana ha sido, vamos, dentro de lo que yo conozco, de la gente más gitanos más integrados de España. Hombre, Porque se han criado afortunadamente. con los gitanos. Por ejemplo, en mi casa donde yo vivíamos 50 familias y en el corral de vecinos, ¿no? Sí. Y de las 50 familias eran 25 gitanos y 25 no gitanos, ¿no? Y había gitanos que estaban casados con no gitanas. Claro, claro que Y sí. gitanas casados con no gitanos. Claro. Y incluso eran artistas y trabajaban en el muelle. El Titi trabajaba en el muelle, ¿no? Era Sí, sí. El tío Titi, ¿no? Y se buscaba la vida en la parrilla Claro, de la parrilla de Cristina, el coco, igual. Exactamente, ¿no? No sé qué, igual. Y era. Claro, estamos integrados en la sociedad. Y nunca se ha encontrado, como dicen ahora, discriminado, ¿no? Que, gitano. Yo con mi compadre que es gitano, y compadre, yo nunca me he sentido discriminado. Yo tampoco. Hombre, había coletillas, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? Coletillas. Nunca Yo- me sentí. Yo creo que la sociedad moderna, coletillas. quizá eso, en los años 40, 50, había una diferencia entre los payos y los gitanos. Hoy, afortunadamente, como la cultura nos llega todo igual, nos llega de la misma mano, pero yo te estoy todos hablando de- van a los mismos colegios, me refiero, la integración es mucho más cercana. Yo veo a todos los chavales, gitanos y no gitanos, va a una comunión, va a una reunión, van a un cumpleaños y van todos. No dice esto sí, esto no, eso yo no lo he visto nunca. Claro. ¿Sabe también, Carlos, que pasa? También una cosa importante que yo quiero Sí, sí. dar un dato importante, ¿vale? Sí, sí. Porque yo afortunadamente pues me documento y Sí, yo sí. pues he estudiado no mucho, Sí. pero creo que tengo cultura suficiente como para poder explicarlo, ¿no? Yo creo que antes había más racismo pero estaba más disfrazado, estaba más escondido. Sí. Porque desafortunadamente, si quiero recordar, antes había un artículo Sí. en la Constitución española que era muy feo, Sí, sí. que decía, a ver si lo recuerdo bien, todo aquel individuo con aspecto agitanado sea mal visto en este país. Y eso lo quitó Juan de Dios Ramírez. Sí, sí, sí. Eso era una aberración. Sí, sí. O sea, y hoy en día, Que fue senador. y hoy en día, ¿vale? Afortunadamente ya las mujeres gitanas, Sí. están mucho más preparadas, Sí. pero porque ya la ha dejado la sociedad. Sí, sí. Pero todavía tenemos una coletilla que estamos todavía luchando, hay Sí, sí. muchas instituciones gitanas que están luchando. Mira, por ejemplo, ¿cómo es posible, que eso para mí es una vergüenza todavía, que en la RAE, ¿vale? Ya, Todavía Sí, sí. se ha actualizado y mira cómo nos definen todavía a nosotros, a nuestro pueblo, Sí. como trapaceros. Trapacero Sí, sí. significa Sí, sí. que gente que engaña intencionadamente. Entonces Julián Sí, sí, Muñoz sí, sí. y Bárcena Sí, sí, sí. son gitanos, Claro, ¿no? Eso son familias mías también. claro. Pero, Y toda esta gente que se lo están Sí, llevando pero- calentito Sí. son también gitanos también, porque esa gente engaña intencionadamente. Yo no sabía que también Sí, sí. esta gente era gitano. Sí, sí, sí. Vamos, porque es una vergüenza Sí, sí, que hoy sí. en día, siglo XXI, Pero yo creo que que en el eso diccionario pertenece a aparezca la picaresca trapacero. del 14, del Vamos a ver, 16. ¿esto O sea, dónde eso está? afortunadamente hoy, ¿No? hoy Ricardo, Paco, vamos, digo yo. hoy Paco no es lo mismo. Hoy un gitano de la botella no es un gitano de la botella. Un gitano de la botella es es un propietario que entra en los mejores sitios, está con la mejor gente, y le dice, toma, ahí está con para ti, toma, ahí está con para ti. Hombre, Y porque o sea, me refiero a que son afortunadamente- gente que tienen poderío, ¿no? Entonces, la sociedad, cuando tenéis la suerte de ser artistas reconocidos, indudablemente se siente un orgulloso de ser amigos vuestros, eso no cabe la menor duda. Yo tengo la Eso, suerte de no sentir racismo, ¿no? En la Sí, mili sí. sí. Yo en la mili tuve racismo, pero mi teniente coronel lo puso. es imaginación más que racismo, yo creo que no a era... un teniente, sí, porque sí. a mí cada vez que Sí. a mí me decían Vargas en aquella época, y el tío siempre con la palabra gitano, digo, mira, a mí no me... Yo qué culpa que tengo Sí. que usted sea gitano. Sí. Digo, pero si yo estoy muy orgulloso de ser gitano, Sí. mi teniente, pero no me lo digo usted despectivamente a mí Claro, como claro. coronel. Y hablé con mi teniente coronel y lo puso firme. Sí, sí. O sea, me veía por el patio y salía por otro lado. Sí, sí. Porque claro, evidentemente hoy estamos más protegidos.
afortunadamente, pero todavía hay coletilla de racismo que a mí no me gusta. A mí no me han afectado, ¿no? Y lo he intentado de solucionarlo, pero todavía hay mucha discriminación que tenemos que solucionar. Sí, pero mira, Paco, fíjate, curiosamente, decirlo de hace 60 años, el Polígono San Pablo no estaba hecho. Eso era un barrizal lleno de casitas chicas y estaban todos los gitanos allí. Yo recuerdo, estando trabajando en la radio, nosotros cada año llevábamos allí los reyes para regalárselo a la familia, que no tenían nada, pero ya todos por lo harto los charcos de meado, por lo harto, o sea, que iban por allí. Y yo nada más que tengo palabras de agradecimiento, porque yo cada vez que entraba allí, me parecía que entraba en mi casa. O sea, el cariño que demuestran los gitanos cuando se le hace el bien, se acerca uno a ella, comprende la miseria en aquel tiempo. Claro, que el tiempo está hablando de que el padre salía a las 4 de la mañana al barranco a cargar una carreta, y tomaba un aguardientillo por la mañana y echaba todo el día trabajando hasta por la tarde que llegaba, ¿no? Y con 5 o 6 lumeles, eso no era posible, ¿no? Eso era el Polígono San Pablo antes de hacerse esa vivienda, ¿no? Eso quiere decir que después Sevilla los marginó, unos los mandó a Utrera, se hicieron negociaciones, otros los mandaron a otro lado, como una parte del problema, ¿no? Y afortunadamente ustedes sois las reliquias gitanas que afortunadamente habéis salido de ese entorno, habéis buscado una profesión digna, estáis en el mundo del arte, sois reconocidos en mayor o menor medida, y eso, claro, lo que no cabe duda de que eso acerca mucho a la sociedad que os admira. Entonces la sociedad que os admira no tiene esta definición ideológica.